Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Virgo. Muchísimas gracias también Virgo por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Virgo, es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. El día que fuiste de repente guiado a llegar lo que es a este canal es porque Dios del universo quiere entregarte lo que es un mensaje muy especial. Comparte por favor, comenta por favor para que el canal siga creciendo y gracias por tu apoyo. Vamos a ver qué nos dicen tus arcángeles, ¿vale? Liderazgo. Empezamos bien, cariño. Empezamos bien. El arcángel Gabriel, encomiéndate al arcángel Gabriel. Ha llegado el momento de que asumas tu poder y tu liderazgo y de que guíes a los demás con amor, cariño. Siento, Virgo, que lo peor está por pasar. Siento que todo lo que tú has estado viviendo solamente ha sido parte del aprendizaje. Siento que ahora tú vas a tener el control de tu vida. Siento que tú vas a ser un pilar muy importante, tanto para tu vida en general como también para los demás. No sé por qué siento, Virgo, que tú eres un líder ya. Eres una persona que ha nacido, que está en este plano terrenal para triunfar, para crecer, para evolucionar. Yo puedo canalizar que muchos de vosotros me dice Richard, espero que esto sea así, porque llevo lidiando con una persona que siento que me quiere hacer sentir mal. Siento que quiere bajar lo que es mi autoestima. Siempre, de una manera directa o indirecta, me quiere hacer sentir de que yo no puedo estar a la altura de cualquier problema o de que yo soy inferior a cualquier tipo de persona. A lo mejor de repente, cariño, has estado en una temporada o estás viviendo esto de que estás lidiando con una persona que te compara con la relación que tiene actualmente, con la amante que tiene actualmente, o en algún momento de repente te ha hecho sentir mal, ya sea por tu manera de ser, ya sea por tu vestimenta, ya sea de repente porque esta persona tiene el poder lo que es adquisitivo, pero a mí las energías me dicen, Virgo vale oro, Virgo vale mucho. ¿Por qué Virgo tiene que estar soportando todos esos malos tratos, toda esa indiferencia de esta persona que está lidiando con Virgo? ¿Por qué Virgo no se da cuenta que solo basta que Virgo diga, desde hoy mi mundo va a cambiar, desde hoy voy a ser una persona diferente, quiero que llegue un amor verdadero, no una persona que me martirice? Entonces tu palabra es ley, cariño. Solamente pide con fe y se te va a otorgar, pero tienes que recuperar otra vez la confianza, cariño, ¿vale? Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Rider White para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general, tú solamente toma lo que es tuyo, pero yo estoy viendo aquí, cariño, que hay como un cambio para ti, o que simplemente las energías quieren hacerte saber del valor que tú tienes, ¿vale? Tenemos la carta de la justicia, ha llegado el momento de decisiones, tú tienes el control de tu vida, la carta de la reina de bastos, la carta del 5 de copas, la carta de los enamorados, y tenemos la carta de la sota de oros. Yo lo que estoy viendo aquí, para muchos de vosotros, de repente ha llegado el momento ya de que tomes una decisión, pero para tu vida. Tienes que empezar a proyectarte a futuro, cariño. Veo que a lo mejor de repente me dice Richard, me gustaría tomar esa decisión, pero todavía tengo el recuerdo o la tristeza de ese amor. Siento que tú, de repente inclusive, cariño, yo creo que a ti te puede llegar una nueva experiencia de amor, una persona importante, una persona que va a cambiar tu vida. Pero como todavía tienes los recuerdos de una relación, entonces esto es un bloqueo para que te pueda llegar lo bueno en tu vida. Muchos de ustedes tendrían que ya empezar una nueva historia, un nuevo amor. Pero yo veo que aunque tú tengas ganas, aunque a lo mejor de repente a veces amaneces con esa chispa, con ese entusiasmo,
como que ese recuerdo otra vez aparece en tu vida y es un obstáculo. Ha existido una persona, cariño, la cual de repente ha bajado mucho lo que es tu autoestima, ¿vale? Te ha hecho sentir mal. Ha hecho sentirte de repente de que para ti no va a haber lo que es una oportunidad, un nuevo amor, una nueva ilusión, cuando esto no es así, cariño. Por eso ya los arcángeles te dicen, tú vas a tener ese poder, tú eres líder, tú eres dueño y dueña de tu destino. No permitas que nadie te subestime, porque no conocen al verdadero Virgo, o porque simplemente, cariño, tú no estás dándote a conocer, ¿vale? Tienes que empezar a recuperar tus fuerzas. A ti, cariño, te está esperando una persona especial. Puede ser alguien de elemento aire o puede ser alguien de elemento tierra, ¿vale? Siento que a lo mejor de repente puede ser, yo veo una energía juvenil, pero también puede representar a alguien nuevo. Yo me inclino a un Géminis, yo me inclino a lo que es a un Tauro, o puede ser otro Virgo también. Muchos de vosotros de repente, el gran amor de su vida puede ser alguien que sea menor de 35 años. Puede ser alguien delgado o delgada, cabello negro, ¿vale? Es una persona muy pasional, es una persona que tiene mucha energía, que tiene ganas a la vida. Esa persona de repente tú lo estás conociendo o entre vosotros existe lo que es una relación de amantes, una relación extramatrimonial, pero a ti te da chispilla, a ti te da fuego, a ti te da vida. Hay un grupo de ustedes que también lo único que está esperando puede ser que estás esperando la sentencia o el divorcio de la relación pasada para que tú puedas empezar algo nuevo, para que tú puedas abrazar de repente esa oportunidad que ya lo tienes o esa persona que está por ti, ¿vale? Muy bien, te voy a dar lo que es signos. Vamos a ver. Vamos a ver signos para vosotros con mucha fe. Hay un grupo de ustedes que está esperando el divorcio, ¿vale? Está esperando el trámite o me dice Richard, lo único que estoy esperando es que me deje en paz. Géminis, me sale lo que es un Acuario, Aries, Virgo, Cáncer. Muy bien. Si no coincide con el signo, tú tranquilo, tranquila, porque te voy a entregar más características. Voy a tomar un poquito de agua. Muy bien. Vamos a ver qué nos quieren decir ahora el tarot elemental para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés, ¿vale? Ahora hemos visto lo que es tu energía. Vamos a ver cómo está la energía de la persona de tu interés. La persona de tu interés, existe una persona que quiere saber de ti. Existe una persona que quiere ponerse en contacto contigo. Es una persona que a lo mejor de repente o tiene algo que entregarte, o es una persona que siente que todavía tiene el control para ti, o a lo mejor de repente esta persona te puede manipular. Quizá de repente hay un grupo de ustedes que está en un juicio y entonces te manipula. Dice, bueno, si Virgo quiere obtener algo, tiene que ponerse en contacto. Está como muy seguro, como muy segura de que tú te vas a poner en contacto. La carta del 10 de espadas. No sé por qué siento que este grupo de personas también, aunque aparente de repente tener como mucha fuerza, como tener el control de vosotros, esta persona en estos momentos o está tocando fondo o lo están pagando con su propia medicina, ¿vale? Tenemos la carta del 4 de oros. Yo siento que hay un grupo de ustedes que a lo mejor está en un pleito legal. Yo siento que a lo mejor de repente esta persona manipula como diciendo, si Virgo quiere que yo le dé un ejemplo, esa manutención, eso es lo que yo debo, pues Virgo se va a tener que poner en contacto conmigo para obtener lo que quiere. Pero ¿sabe por qué lo hace, cariño? Lo hace porque quiere manipular, porque se siente perdido o perdida. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, no tenemos nada que ver lo que es con la manutención, pero sí, esta persona me tiene que dar una respuesta o esta persona me tiene que devolver algo importante para mí. Yo siento que ellos se sienten perdidos y perdidas y de esta manera te tienen como atado o atada. Me sale la carta del Rey de Bastos y tenemos aquí también la carta del 7 de Bastos. No sé por qué siento, Virgo, que a lo mejor de repente esta persona te tiene algún tipo de deuda, ¿vale? O esta persona de repente tiene que cumplir algo. Sí,
Siento que esta persona también de repente, a lo mejor me dice Richard, ¿sabe lo que me ha dicho? Me ha dicho que por favor le tenga paciencia, que si está con esa persona es por los hijos, que si está con esa persona es porque tiene que arreglar asuntos pendientes, o simplemente en este momento no tiene un trabajo, o lo es muy difícil de repente mudarse o cambiarse de casa, porque yo siento como que manipula un poco la situación, cariño, ¿vale? Yo siento esto, yo siento que siempre está buscando como un pretexto, sí. Y esta situación tú lo vienes viviendo hace tiempo ya. Hace tiempo lo vienes viviendo. A ti te molesta, ¿vale? Pero tenemos la carta de la rueda de la fortuna, la carta del diablo y tenemos también la carta del rey de bastos. Todo esto que lo hace por conveniencia propia. Todo esto que lo hace simplemente para no salir de su centro de confort. Virgo, esta persona es muy inteligente. Esta persona conoce tus debilidades, conoce de repente tus puntos débiles. Y por eso que sabe que de esta manera te puede manipular. De esta manera puede llegar a ti. Siento que esta persona hace todo esto por conveniencia propia, cariño. Sí, por conveniencia propia, ¿vale? Me sale la carta del 2022. Yo creo que en este año van a salir las caretas. En este año tú vas a descubrir todo. O simplemente ya estás presintiendo, pero no quieres aceptar. No quieres aceptar que esta persona hace todo esto por conveniencia propia. Esta persona trata de manipular, trata de tener el control en tu vida, trata de repente de pedirte tiempo, pero tú sabes que lo hace por conveniencia propia. Sí, el 2022. Yo siento que también de repente te ha pedido mucho tiempo, pero tú te das cuenta que miente. Sientes que esa reflexión, sientes que ese cambio que te dice que existe ese cambio, es como muy oscuro en tu vida. Tú no tienes confianza. En estos momentos tienes un mundo de inseguridades, de dudas. Haz caso de tu intuición, cariño. Yo veo que en el 2022 van a salir cosas a la luz. Yo veo que este 2022, si tú no tomas una decisión, vas a continuar con esa historia, con ese mismo plan, en ese bucle, pidiendo más tiempo, pidiendo que tenga paciencia. Van a pasar los años, tú no vas a conseguir nada y todo esto va a ser como muy frustrante para tu vida. La carta de la luna o de la sacerdotisa, haz caso de tu intuición. Vale. ¿Sabe lo que me dice también las cartas? Muchos de vosotros, cariño, están perdiendo su tiempo. Muchos de vosotros están arrastrando o están llevando su propia cruz. Sí, porque si tú reflexionaras, si tú soltaras esta relación, tenlo por seguro que tú tendrías una nueva historia, un nuevo amor. Porque aquí me dice que existe una persona que puede ser mayor o una persona que sabe lo que quiere, que te está esperando. Pero tú estás atrasando todo esto, quizá de repente porque todavía tienes esperanza de que este grupo de personas cambie, ¿vale? Solo como consejo. Y ya las cartas guías me están diciendo, ha llegado el momento de que tú tomes el control de tu vida, ha llegado el momento de que tú asumas tus responsabilidades y de que tú ya avances. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Siento que me dice Richard, he notado un cambio en esa persona. La letra U, la letra K, la letra B y la letra Z. Me dices, siento que hay un cambio, pero no termina de concretar al 100%. Va como una tortuga, ¿vale? Es que, ¿quieres que te sea sincero, Virgo? Ellos o ellas van a tratar de alargar la situación todo lo que puedan. Entonces, ya las cartas desde un principio me dice que tú tienes que tener el control de esta historia, que tú tienes que tomar una decisión, que eres tú quien tiene que llegar al final de la verdad. Muy bien. Entonces, esta persona, hasta que tú lo permitas, va a alargar las cosas. Hasta que tú lo permitas, hasta que tú digas, basta ya, ha llegado el momento de hacer un cambio, ya no puedo continuar con esta situación, o es negro o es blanco. Siento que hay un grupo de ustedes que inclusive tiene que hacer un viaje, ¿vale? Para poder conversar con esta persona, porque creo que por las redes sociales o por WhatsApp no llegas a nada. Vamos a hacer algo muy curioso ahora. Respuesta en el tarot egipcio. Vas a elegir uno de ellos y esa va a ser tu respuesta. En cualquier pregunta que tú quieras hacer, ¿vale?
Te voy a dar 7 segundos y tú vas a elegir uno de ellos. Muy bien. ¿Vale? Se ve un momento. Ahora, opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos. Ahora, pon pausa si deseas. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la respuesta es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, el colgado es un no. Para aquellos que han elegido la opción 3, el diablo es un no. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot Celtic para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Vamos a ver. A ver, ¿qué nos quieren decir el tarot Celtic? Me sale la carta del 8 de bastos, me sale la carta del colgado, me sale la carta del 6 de copas y tenemos la carta del rey de copas con la carta del paje de bastos. Siento que a lo mejor de repente, cariño, tú estás teniendo muchos problemas con la familia de la persona de tu interés. Estás enfrentando a toda su familia tú solo o tú sola. A lo mejor me dice Richard, esta situación lo vengo arrastrando desde hace mucho tiempo. Yo siento que no hay cambio de parte de ellos. Yo siento que también la persona de mi interés no me da mi lugar, no está conmigo, o me deja solo en esa batalla, en esa lucha, ¿vale? A mí me está diciendo que a lo mejor entre vosotros dos el vínculo está solamente por los hijos, ¿vale? Por tu entorno. A mí lo que me dice, Virgo, lo que tendría que hacer es enterrar esta historia, porque mira, estas son lápidas, ¿vale? Son lápidas de tumba, y tú tienes el poder. Y me dicen, tendrías que enterrar esta historia y tendrías que darte tu lugar, o tendrías simplemente que ya no tratar con esta persona. Porque yo veo que tú estás teniendo mucha lucha familiar, mucha lucha. Vienes luchando con esta situación hace mucho tiempo. A lo mejor me dice Richard, yo soy consciente que su madre o yo soy consciente que su padre no me quiere. Ellos no me quieren, ¿vale? Ellos han hecho hasta lo imposible de repente para que la relación con esta persona no funcione. Siento que inclusive me puedes decir hasta magia existe, ¿vale? Puede ser que la madre sea muy manipuladora, el padre, los hermanos. Hay como un complot aquí, hay como un complot. No te quieren ver feliz con su hermano, con su cuñada, con su primo, da igual. Son unos metiches, en poca palabra. Son unos metiches. Y ellos no van a cambiar, cariño. No, no van a cambiar porque te la tienen jurada. De repente en algún momento te lo han dicho, tú jamás vas a ser feliz con mi hermano, con mi primo, con mi vecino, da igual. Te lo tienen jurada. Ya sea que te tienen manía, ya sea que a lo mejor ellos tienen algún tipo de interés por esta persona o simplemente porque tú no les caes bien. Son personas que les gusta juzgar sin conocer a la otra parte. Se creen santos y santas, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver las características. Ya te digo que tendrías que cerrar esa historia y tendrías que retomar el control de tu vida. Vamos a ver las características. ¡Wow! Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Esta persona te ha pedido tiempo. Delgados o delgadas. Cabello rubio o castaño. Son personas que piensan que tienen el control de todo, pero sin embargo están como un poco perdidos o perdidas. Me sale la carta del 2 de espadas. Creo que cada vez que tú te encuentras con una persona, él o ella se pone muy nervioso o muy nerviosa, ya sea porque tiene una atracción por ti o ya sea porque a lo mejor de repente existe algo que oculta, algo que tiene miedo que salga a la luz. Vamos a ver. Esta persona tranquilamente tiene lo que es el cabello negro, de repente ha salido de un luto o ha terminado lo que es una relación. Muchos de vosotros de repente están lidiando con una persona que puede ser de elemento fuego. Tranquilamente esta persona trabaja algo relacionado con recursos humanos, la meditación, el yoga, algún tipo de deporte. Puede ser un profesor de educación física o una persona que siempre se está cuidando lo que es en el aspecto físico. ¿Por qué no? Puede ser un nutricionista o a lo mejor me dice Richard, vende productos, ¿vale? Ya saben qué tipo de productos para bajar de peso, para subir músculo, etcétera, etcétera. Muchos de vosotros están lidiando con una persona que puede ser de elemento aire. Es una persona con la cual de repente han roto el contacto, la comunicación.
Veo que a lo mejor de repente hay contacto cero, ¿vale? Ya sea porque tú lo has querido así o porque entre vosotros ha sucedido esto. Esta persona es mayor de 40 años, vive en un sitio que hace mucho frío, veo cordilleras, veo nieve. Es una persona que te recuerda, que te lleva en su mente, que jamás te ha olvidado. Pero hay una persona que manipula el contacto y el acercamiento entre vosotros dos. Veo que esta persona de repente a veces sueña contigo, vosotros sueñan, vosotros dos, la conexión está ahí, pero existe una persona que manipula. Puede ser, cariño, que la persona de tu interés existe algún tipo de magia que les aparta a vosotros dos de su historia de amor. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Bendiciones y hasta la vista.